¿Listo? Muy bien, muchas gracias. Bueno, bienvenido Germán. Muchas gracias por presentarse a esta convocatoria. Estamos ya en la fase final de este proceso de selección que ha sido muy intenso. Como lo comunicamos en nuestro comunicado de prensa, fueron seleccionadas 6 personas para esta fase de entrevistas. Iniciamos hoy. Me presento, yo soy María Camila Moreno, soy la delegada por el Centro Internacional para la Justicia Transicional al Comité de Selección y mis colegas se van a presentar también. Buenos días, soy Miriam Ávila, magistrada de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y represento a esa corporación en este comité. Muy buenos días también. Mi nombre es Marcy Mirsky y soy delegada del Secretario General de Naciones Unidas. Buenos días, mi nombre es María Clemencia Castro, soy delegada de la Comisión Permanente del Sistema Universitario Estatal SUE. Álvaro. Buenos días, soy Álvaro Gil Robles, profesor de universidad, abogado y también en su momento comisario europeo de Derechos Humanos. Bienvenido y un saludo desde España. Bueno, muy bien. Voy a explicarle la metodología de la entrevista para que podamos iniciar. La entrevista tiene una duración de máximo 1 hora, puede ser menos, pero no más. Y tenemos varios bloques. Vamos a iniciar con una intervención suya de 5 minutos a partir de una pregunta que le vamos a hacer. Luego hay un segundo bloque de 5 preguntas y un tercer bloque de unas preguntas adicionales específicas. Nos gustaría poder escucharlo en todas sus respuestas a todas las preguntas, entonces le recomendamos que tenga cuidado con el tiempo para que no le vaya a faltar tiempo para responder alguna de estas preguntas. Vamos a iniciar entonces con estos primeros 5 minutos y la pregunta es, si usted fuera el próximo director de la unidad de búsqueda, ¿cuáles serían sus prioridades y acciones en los primeros 3 meses y en el primer año? ¿Y por qué? Muy buenos días a todas y al doctor, mucho gusto. Las prioridades en los 3 primeros meses es hacer un análisis gerencial de debilidades, de oportunidades, de fortalezas, de amenazas, en cómo es el estado actual de la entidad, cómo está funcionando la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, reconocer lo que se ha construido en estos 5 años, validar los diferentes indicadores, metas, resultados logrados hasta la fecha, establecer canales abiertos de diálogo colectivo, de diálogo propositivo con todas y todos los que prestan sus servicios a la entidad. De una u otra manera, desarrollar en estos 3 meses un conocimiento gerencial de cómo está la entidad, de cómo está el equipo directivo conformado, con quienes estamos trabajando, quienes han venido trabajando. Son personas que llevan algunos ya 5 años en la entidad y otros menos. Yo llego nuevo, debo conocer a todas las personas, los territorios, las regiones donde hay sedes territoriales. Es importante hacer ese diagnóstico de resultados logrados hasta hoy para poder proyectar a futuro. Hay unos alcances logrados, hay que analizarlos. Está el Plan Nacional de Búsqueda, están los planes regionales de búsqueda que han sido publicados, que han sido construidos y consensuados con la población civil, con las víctimas, entre todas las servidoras y servidores de la entidad. Hay que construir sobre lo construido. Entonces, en estos 3 meses, básicamente es, con base a ese diagnóstico, establecer acciones propositivas de mejora, que siempre hay que hacerlas desde la gerencia, todo es susceptible de mejorar. Hay que buscar metas realizables, concretos resultados. Estamos en una justicia transicional, estamos en un periodo definido para la unidad de búsqueda, que son 20 años, y esto es con resultados a corto, mediano y largo plazo. Entonces, ya se pasó a la fase de planeación, hay que seguir el ciclo gerencial, hay que verificar y actuar para completar el PHBA, y creo que en esos 3 meses es más que suficiente. A mediano plazo, o sea, en el año, para completar ya, entonces después de esos primeros 100 días, podríamos decir, siempre será necesario revisar ya con ese diagnóstico y con base a la evidencia, tomar las decisiones gerenciales que haya que tomar frente a personal, frente a procesos, frente a estructura interna que tenga la entidad,
y gestionar, obviamente, porque siempre va a ser necesario aumentar los recursos, la capacidad instalada. Hay que trabajar de la mano con las víctimas todo el tiempo, desde el primer día, la socialización de quién soy yo, qué he hecho, qué espero hacer por la sociedad, qué espero dejarle a este país y a mis nietos si Dios me los presta. Y desde la unidad de búsqueda, entonces, en ese primer año ya tener claro hacia dónde va la entidad, con esos resultados concretos. Hay que priorizar el tema de la intervención en cementerios estratégicamente. Se tiene estimado que 34.000 a 35.000 cuerpos en condición de no identificados reposan en los cementerios, que pasaron por el Instituto Nacional de Medicina Legal, en su momento eran cuerpos en condición de no identificados. Hay que avanzar, acelerar, darle agilidad y fortalecer el proceso de identificación de estos cuerpos, porque sabemos que hay un universo de 104.000 desaparecidos, según las cifras que se han hecho públicas, y estamos hablando de que en los cementerios de Colombia, y lo digo con experiencia de vida desde mi profesión como médico forense, que empecé hace 27 años en esta actividad, en esa época se inhumaban los cuerpos en condición de no identificados, no se podían o no se tomaban las condiciones para garantizar la identificación por los mismos momentos del tiempo, y esto no da espera, esto hay que hacerlo porque se está perdiendo la capacidad demostrativa del elemento, se está perdiendo la posibilidad de analizar genéticamente estas muestras, las alteraciones en los lugares de emplazamiento. Entonces, esta será la primera de las estrategias que habrá que avanzar en este primer año, consecuentemente con fortalecer la identificación y el seguimiento de estos casos. Hay que establecer un tablero de control de resultados, de indicadores para la dirección y para las diferentes territoriales. Seguramente, y hay que hacerlo para poder lograr esto, aumentar los equipos del área de prospección y fortalecer esa simbiosis que tenemos con el Instituto Nacional de Medicina Legal para lograr la identificación. Mis 15 años de experiencia en el Instituto Nacional de Medicina Legal, pasando por todos los niveles de la organización, me permiten saber cuáles son las necesidades que tiene esta entidad, cuáles son los puntos de cuello de botella que hay que reforzar. Establecer esa articulación adecuadamente es prioritario con el Instituto, con la Jurisdicción Especial para la Paz. Vengo trabajando en la justicia transicional restaurativa en estos 5 años, conozco la interna de la Jurisdicción Especial para la Paz, y como parte del sistema dirigiendo la unidad de búsqueda, sinergia y simbiosis total. Cero tolerancia a temas de acoso laboral, se ha mencionado en los medios, política de resultados, liderazgo efectivo, no solo oficina de puertas abiertas, sino cerebro y mente y corazón abierto con todas las servidoras y servidores, los 522 servidores y servidoras que conforman la entidad. Tienen una alta carga de estrés psicolaboral, son personas como lo he vivido yo, que hemos trabajado con víctimas durante tantos años, que todos los días tenemos relatos de víctimas, informes de hechos victimizantes, y sumarle a esto circunstancias de que el ambiente laboral psicosocial debe ser sano es fundamental. Entonces, digamos que se concentraría en mi labor, tanto en los 3 primeros meses, de ejecutar lo que se viene ejecutando, haciendo el diagnóstico y haciendo las acciones correctivas al lugar, y a mediano plazo, al primer año, tener ya resultados concretos sobre la intervención, específicamente en estos 2 temas, en la ejecución de los planes estratégicos en cementerios y fortalecimiento de agilidad de la identificación en asocio con el Instituto Nacional de Medicina Legal. Paralelo a ello, y es obvia del relacionamiento, la cooperación internacional, el tema de darnos a conocer es fundamental. Más o menos 7.000 millones de pesos nos contaban que en 5 años ha recibido de cooperación internacional la unidad de búsqueda. Es fundamental contar con ese apoyo técnico, logístico. Lo hemos venido desarrollando en la Jurisdicción Especial para la Paz, con las diferentes entidades que se han podido acercar, con los diferentes gobiernos. Y esto debe ayudarnos porque esta es una tragedia humanitaria y así se debe manejar porque es un desastre, y los desastres se separan del poderlos controlar solo con los recursos locales. Como médico lo sé,
Cuando uno atiende un desastre, un tema colectivo, sea en salud pública o sea en temas forenses, debe recibir y saber aceptar el apoyo y debe ser sinérgico para lograr los resultados. Y eso hay que hacerlo pronto, potenciarlo más de lo que se ha hecho, construir sobre esa construcción que se ha hecho y eso hay que avanzarlo para poderlo proyectar a mediano y largo plazo para cumplirlo en 5 años. Básicamente Muy bien, eso. muchas gracias. Vamos a continuar con las preguntas. Álvaro. Sí, vamos a ver, a mí me gustaría preguntarle cómo orientaría usted la relación con los actores principales con los que naturalmente la unidad deberá interactuar. ¿Cómo haría usted esta orientación o cómo trataría usted este punto? Nosotros tenemos una responsabilidad y es que las víctimas exigen respuesta. Bajo ese entendido, aquí estamos para prestar el servicio fundamental a las víctimas, reparación temprana y ubicar a las personas que han sido dadas por desaparecidas. Con esa premisa debemos trabajar todas las entidades del Estado, todos los actores gubernamentales y no gubernamentales, que sabemos que esta es una labor humanitaria, que tiene un fin común y es aliviar el sufrimiento y darle sosiego a quienes han buscado por años. Ese va a ser el punto de orientación, tanto mía como director, como mi equipo directivo y a todas las servidores y servidoras. El centro es las víctimas y así se lo vamos a y lo conocen todos los actores que participan, entiéndase las entidades del Estado, las que hacen también labores de búsqueda, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Defensoría del Pueblo, que cumple un papel fundamental también, todos los gobiernos departamentales, municipales, los entes territoriales, las asociaciones y organizaciones de víctimas, todos creo y entiendo que tenemos un fin común y es el servicio público y el servicio a las víctimas. Entonces, bajo esa premisa creo que todos podemos construir, todos podemos articularnos, no mirar los egos, no mirar los individualismos ni los resultados solamente de manera individual, sino colectiva y propositiva. Entonces es necesario siempre con este discurso y este liderazgo de punto estratégico transmitírselo a todas y a todos los servidores y a los actores que participan en la búsqueda, a todas las entidades que tienen como misionalidad aportar información, a los ministerios, esto es de muchas entidades involucradas para aportar información, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior. Entonces yo creo que aquí nos mueve un fin común y es las víctimas, es aliviar el sufrimiento. Este será mi discurso, siempre pensando en aquella víctima de Apartado, del Chocó. Yo he tenido la oportunidad de recorrer el territorio colombiano, de trabajar en muchos sitios de este país, como lo contaba en mi hoja de vida, donde he estado en la región Caribe, he estado en la región andina, he estado en la costa pacífica, he estado en los cementerios acompañando las exhumaciones, he estado entregando cuerpos de manera digna, he estado trabajando en el tema forense atendiendo víctimas y siempre nos debe mover el ser humano, porque siempre esa es la disposición de ayudarnos. Entonces yo creo que a partir de allí todo tiene que ser propositivo para que todos los actores, si desde esta voluntad, desde esta dirección lo trabajamos articuladamente, vamos a tener mejores resultados, porque como lo dije anteriormente, esto realmente es un desastre humanitario de más de 100.000 personas dadas por desaparecidas en Colombia y el tiempo pasa y se va dificultando la localización, la recuperación o la ubicación si es que están vivas y poderle ayudar a la familia a aliviar sufrimiento y eso impacta en la salud de las personas, de las familias. Conozco personas que han fallecido buscando y nunca lograron encontrar ni saber dónde estaba su familiar. Conozco y he sentido el abrazo sincero de quienes han reconocido el trabajo que hemos podido dar para lograr con el paradero de su familiar o entregarle un cuerpo y saber que aunque está fallecido puede ir a llevarle una flor el día que ella quiera o orarle al cielo para poder tener paz. Entonces ese va a ser el eje central y esa va a ser la idea siempre de esta dirección. Gracias, Marci. Sí, muchas gracias. Ahora quisiéramos que nos dé un ejemplo, por favor, de una decisión difícil que haya tomado en su trabajo con implicaciones mayores para el trabajo y explicarnos por qué se tomó esa decisión.
Digamos que he sido bendecido y he tenido oportunidad de tener muchos equipos a cargo, de ser líder, de ser director regional, de tener equipos de más de 200 personas a cargo, de trabajar en seccionales del instituto, en Bolívar, en San Andrés, en Boyacá, en el suroccidente, en Cali, en Popayán, en Nariño, donde he podido tener que interactuar con muchos equipos de trabajo. Tuve la oportunidad en su momento de trabajar con personas valiosas y también con todos los niveles de la organización. Siempre he tenido un liderazgo propositivo, un liderazgo mediante el ejemplo, donde el líder es el primero que debe dar el ejemplo, donde el liderazgo debe ser participativo. Entonces las decisiones muchas veces difíciles se pueden tornar un poco menos complejas en la medida en que trabajamos con seres humanos y debemos entender esa dimensión de las personas. Ya en temas laborales, formales, de decisiones, han sido, digamos, procesos administrativos, procesos de manejo de recursos, de contratación, donde tienen parte de lo que es la función pública. La función pública es una función que requiere ejercicio completo del conocimiento de la responsabilidad que eso implica, el manejo sagrado de los recursos, del ser un ejecutor de los recursos de manera eficiente y austera, porque no abundan. Entonces, este tipo de decisiones seguramente son difíciles en el sentido de racionalizar y de entender, pero es que esa es la labor que uno tiene que hacer como administrador, buscando que cada peso que se ejecute de manera adecuada. Entonces, no podría decir que ha habido decisiones fáciles. Hay muchas decisiones difíciles, tanto en el ámbito administrativo, financiero, presupuestal, en el trato de personas, y en decisiones de decidir si entregas o no un familiar, cómo le das la noticia, de acompañarlo durante la entrega digna. Pues obviamente para el ser humano que está aquí detrás de este micrófono, son notorias las sensaciones humanas que uno percibe y son difíciles para uno. Decirle que sí era su familiar, decirle que falleció, de qué falleció, enterarlo de que también adicional a eso hubo violencia sexual. Son hechos que a uno le marcan en la vida, como médico, como profesional, como persona. Son difíciles en su momento, pero hay que hacerlas y hacen parte del ejercicio profesional que decidí asumir hace 27 años. Bueno, Bien, muchas quizá, gracias. quizá Sí. solo, pero en la gestión nos podría dar un ejemplo de una decisión difícil. En particular, un ejemplo concreto. Siempre tengo una en la mente y es cuando inició el sistema penal oral acusatorio en el año 2006 en Cali. Yo era el director regional y se requería ampliar el servicio a 24 horas, el servicio forense, y había que atender 24 horas. Nadie de la entidad quería trabajar en la noche, ninguno. Y fue una decisión difícil porque la tomé a conciencia de que eso le cambiaba el modus vivendi al funcionario, al servidor, y la trabajamos en consenso. Y aún así, para mí fue difícil en el sentido de que había que tomar la decisión porque estaba por encima del servicio, de las condiciones particulares, y logramos una posibilidad de flexibilidad y logramos rotar el servicio y logramos después que otros médicos y auxiliares y asistentes colaboraran en ese trabajo, porque entendía que eso le cambiaba muchas cosas personales a esas personas que iban a ser dispuestas a atender solo servicio en la noche y que venían trabajando en el jornada de una. La tengo muy presente por algo que me generó de manera difícil en su momento, pero que había que hacerlo y se logró llevar armónicamente. Bueno, muchas gracias. En su primera respuesta, usted hizo referencia a que si fuera director de la unidad tendría cero tolerancia para el acoso y que trataría de establecer un ambiente laboral sano. Pero de manera específica, ¿cuál sería su estrategia para abordar y resolver las tensiones actuales en la unidad y qué experiencia previa cree usted tener para lograr ese fin? La experiencia previa la he vivido en 3 sitios, porque cuando he tenido oportunidad de llegar a sitios distintos de donde yo nací, a conocer culturas, comportamientos laborales, territoriales de la idiosincrasia, y encontrar ambientes de clima laboral tenso, fueron retos. Mencionaba el de Cali, menciono el de Cartagena,
llegar una persona de otra ciudad que no conoce el entorno laboral, que es nuevo para sus compañeros y que ellos vienen en un conflicto. Fueron 2 ejercicios interesantes de aprendizaje frente a por qué se generan conflictos al interior de las organizaciones, por qué en las entidades de servicio público a veces se dan estos maltratos y estas circunstancias que no deben pasar. No deben pasar. La estrategia mía siempre ha sido el liderazgo mediante el ejemplo, mi forma de actuar, mi forma de dirigir, mi forma de consensuar, mi forma de un diálogo participativo, de un diálogo conciliatorio, activar todas las rutas y mantener constantemente sobre los sistemas de bienestar social, de clima laboral, de riesgo psicosocial. El acompañamiento de la administradora de riesgos laborales es fundamental también. El equipo directivo, las personas que trabajan más cerca a mí deben de seguir esa misma línea, deben tener esas mismas características de un liderazgo de respeto por los derechos humanos de los compañeras y compañeros. Es que aquí y en cualquier entidad que preste cualquier servicio o en cualquier ámbito de la vida siempre debe haber un respeto, debe haber una conciencia del otro, de cuidarnos mutuamente y mucho más en una entidad como esta que hay que cuidar al buscador, hay que cuidar porque vive diariamente escuchando relatos de violencia, escuchando y sintiendo las emociones de las víctimas que están buscando, pues no le podemos cargar una gerencia o unos niveles directivos o unos liderazgos internos en los grupos que no respeten los derechos humanos, que garanticen ambientes biopsicosociales sanos para el crecimiento personal. La gestión del conocimiento es fundamental, la buena comunicación interna, lo decía al comienzo, no solo las puertas de la oficina abierta físicamente, sino la mente y el corazón del director abierta a escuchar, con una escucha activa, con una escucha propositiva, con un ánimo conciliatorio, y eso hace parte también de mi esencia como persona, de los rasgos de personalidad. Creo que los conflictos y la guerra no son el camino, y menos en los ambientes laborales y en ningún ambiente. Entonces siempre con ámbito de cultura de paz, básicamente eso. Bueno, ¿qué haría usted para asegurar que la unidad asuma plenamente su papel de entidad rectora de la política pública de desaparición? Es claro que está el mandato constitucional, está el mandato legal, se está haciendo en el plan de desarrollo un articulado que lo reafirma, sí, pero para más que mandar se necesita siempre gerenciar, liderar, coordinar. El hábito de los que hablamos siempre, decimos el gana-gana, ¿cierto? De los hábitos de las personas efectivas o de las organizaciones altamente efectivas. Uno de esos hábitos, de los 7 hábitos, es el gana-gana. Siempre queremos pensar que todos podemos contribuir, que todos podemos ayudar, porque es que esto es de solidaridad hacia las víctimas. Entonces, lo decía en una respuesta anterior, y es que es fundamental entender que aquí el servicio que prestamos es para la sociedad, para el país. Si logramos verdad, si logramos contribución a esa no repetición, si logramos reparación, vamos a mejorar el tejido social. Entonces, liderando la búsqueda con las diferentes entidades gubernamentales, con los diferentes actores, con las asociaciones de víctimas, con la sociedad civil, en las regiones más apartadas de Colombia, donde a veces ni siquiera hay el acceso a internet, donde la gente le dificulta entrar al CIRDEC, que es el sistema de información de referencia, tantas cosas básicas. Eso hay que saberlo entender quienes tenemos la institucionalidad, quienes tenemos los recursos, hay que saberlo transmitir a toda la sociedad, hay que hacer partícipes de todos y aunar esfuerzos, porque realmente aquí estamos en un servicio fundamental, y es poder contribuir a reparar a las víctimas, poder decirle con certeza dónde está su familiar, dónde está Carlos, dónde está Pedro, dónde está José, y si lamentablemente falleció a consecuencia y con ocasión del conflicto, tener el cuerpo será una manera de disminuir ese sufrimiento. Entonces, ese es el liderazgo. ¿Cómo pensaría usted potenciar el trabajo de la unidad en los territorios? Es necesario, este país es de regiones, vuelvo e insisto, recorrido el país, lo he hecho en muchos escenarios, y así mismo debe funcionar. Desconcentrar la función es necesario. Es distinto a descentralizar, pero hay que desconcentrar la función. Existen los 23 equipos territoriales, existen algunos equipos conformados con algunas dependencias, pero hay que aumentarlo. Decía en el área de prospección, por ejemplo, en el área de prospección y localización y recuperación de cuerpos, es necesario que haya personal técnico, científico en las regiones, en las territoriales.
seguramente, y dentro de esa estructura interna que va de la mano con un estudio de cargas laborales y que hay que seguirlo el proceso a función pública para que se modifique el decreto de la estructura interna, pues también habría que dejarlo claro allí, e incluso sobre la manera de la subdirección técnica y territorial, habría que pensarlo, repensarlo, cómo se va a compasar, porque es que no se puede manejar la entidad de Bogotá solamente. O sea, yo lo he vivido porque he trabajado, he sido director regional, he sido director seccional, he trabajado en unidad básica, mencionaba que arranqué en Fusagasugá y siempre el centralismo afecta los procesos, afecta los resultados. Entonces hay que desconcentrar, hay que acompañar en la gestión a esos entes territoriales, ellos no lo pueden hacer solo. Por eso esa desconcentración debe ir de la mano del acompañamiento y así hacérselo entender a los actores internos, a los departamentos, a los municipios, a los entes territoriales que también nos cooperan. Es más fácil, porque hay representatividad en las regiones, porque las víctimas tienen más fácil acceso a nosotros, podemos interactuar y dejarles su participación activa, porque no podemos pretender que haya participación activa cuando la víctima tiene que o desplazarse a una ciudad cabecera municipal que le queda distante. Nosotros debemos estar propuestos a irlas a buscar y llegar a los territorios. Entonces hay que ampliar, vuelvo e insisto, creo que hay que ampliar, si bien el número de unidades territoriales, también la presencia de personal, incluido el técnico científico, porque si vamos a acometer la intervención de cementerios, se estima y se conoce por los avances que ha hecho la unidad y por lo que se conocen las cifras, en los cementerios de ese país, en cualquier cementerio del país hay trabajo para intervenir. Entonces necesitamos que estos equipos territoriales de prospección, que sean nuevos sin afectar a las personas que ya están en Bogotá, habrá que vincular personas y personas ojalá de esas regiones que conocen también el territorio. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a un par de preguntas específicas. Marci. Sí, quisiéramos explorar con usted qué aspectos de su experiencia le dan confianza para gerenciar una entidad de la complejidad y magnitud de la unidad. La confianza para mí es el haber estado en este ámbito 27 años, es conocer y haber trabajado en diferentes entidades del Estado, porque esta gerencia debe ser gerencia pública. O sea, el gerente de la unidad de búsqueda debe conocer el Estado, cómo funciona el Estado, debe conocer la normatividad, debe haber tenido experiencia probada con resultados positivos. Yo he trabajado 15 años en el Instituto de Medicina Legal en diferentes niveles de la organización, con cargos de gerente público, territorial y seccional en diferentes regiones. He trabajado en la Defensoría del Pueblo, como entidad del Estado, promotora de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Trabajé casi 5 años, toda esta confianza me la genera, esa experiencia me la genera los casi 5 años que llevo en la Jurisdicción Especial para la Paz, donde una jurisdicción que inicia de cero, que inicia sin ningún recurso como arrancó el sistema y que hemos ido construyendo, que empezó a gatear, que fue caminando, que la enseñamos a alimentarnos, la construimos, nos hemos caído, nos hemos levantado. Entonces, toda esta experiencia en el sector público, pero sumado a eso también la experiencia y la confianza que tengo cuando soy profesor universitario, cuando he relacionado con nuevas personas que están aprendiendo, me ha dado la confianza de entender que tengo el liderazgo para poder seguir dirigiendo entidad como la unidad de búsqueda, y adicional a eso siempre el trabajo con víctimas, siempre porque desde cuando empecé mi año rural de medicina hubo que trabajar temas médico-legales, atender personas que fueron abusadas sexualmente, atender eventos de necropsias, hechos victimizantes. Sumado a mi interés siempre por ayudar, fue entendiendo que el bienestar y la salud van de la mano con la paz. Entonces, todo esto me genera confianza para poder tener la garantía de que voy a hacer unos logros, unos resultados y una gestión exitosa en 5 años y que me pueda retirar tranquilo de mis funciones. ¿Cómo entiende usted y cómo llevaría a la práctica el enfoque humanitario en los procesos de búsqueda? Este mandato que generó que la unidad de búsqueda sea extrajudicial y humanitaria es fenomenal. Este es un paradigma, lo hemos conversado con otras latitudes, es único casi en el mundo que el Estado le dé una función humanitaria a una entidad para que busque y encuentre a las personas desaparecidas. Y ese mandato humanitario entonces va de la mano ¿con quién? Con las personas, con los seres humanos, porque es que
no hay otra razón de ser. O sea, la parte humanitaria lo separa de lo judicial en el sentido de darle confianza. Confianza a quien quiere contar dónde pudieron haber inhumado personas, pero no quiere involucrarse en procesos judiciales. Confianza a las personas que están buscando para acercarse a una entidad que, aunque es del Estado, no va a tener dificultades de seguridad, ni dificultades de acceso, ni barreras para acceder a ella, porque la entiende como suya. Las víctimas y quienes buscan son el eje central de la entidad, de la unidad de búsqueda. Y a eso lo hace el carácter humanitario, porque estamos con seres humanos. Y entonces, el separarla de la función judicial, ese es el valor agregado, ese es el plus ultra de este asunto, y es porque precisamente nos da ese mandato de decir, mire, busquen, pero busquen con la experiencia, con la participación activa de quienes han buscado y con todos los que no se han atrevido a buscar, denles y genéreles confianza. Confianza en los territorios, confianza en la búsqueda para que la información que ellos puedan aportar desde lo humanitario, desde los corredores humanitarios para poder llegar a sitios distantes, complejos de seguridad, nos permitan lograr el objetivo. Entonces, para mí, eso es lo que más me motiva y es que si bien es cierto y siempre he trabajado de la mano con la justicia, esta parte humanitaria me mueve las fibras íntimas y me corre por las venas la posibilidad de trabajar con la gente y para la gente, porque aquí estamos ante el dolor de las personas que están buscando y que no han logrado respuestas satisfactorias. Gracias. Yo tengo una pregunta adicional, Germán. Quisiera saber usted cómo visualiza y cómo entiende la participación de las víctimas en el proceso de búsqueda. Quisiera, si pudiera ser un poco más concreto, en cómo ve usted la participación y cómo la pensaría, digamos, ya siendo director de la unidad. Debe ser efectiva, debe ser real, debe ser sincera, debe ser total, debe ser activa, deben estar en todas las fases del proceso, no deben ser excluidas ni con sesgo de las víctimas ni de ninguna organización, debe ser amplia, debe ser total, transversal a todo lo que haga la unidad y de una u otra manera son ellos los gerentes de la búsqueda, son ellos quienes nos dan la información, son los actores fundamentales, y así lo haré sentir y lo transmitiré y lo vamos a vivenciar durante los 5 años de la dirección, y es que cualquier momento de los 365 días, de los 5 años que pueda estar en la dirección, siempre las víctimas van a estar ahí, para contarnos sus expectativas, para aportarnos información, para acompañarlas durante los diferentes momentos, para explicarles los resultados, para garantizarle la información, la comunicación a todos los niveles. Son el eje central, pero no es un eje central solamente teórico, sino en la práctica. Tienen que ser casi que los directores de la entidad y seré un servidor para ellos. Yo quisiera, digamos, esa pregunta hacerla aún más específica. Quisiera hacer esa pregunta aún más específica. ¿Cuál ha sido su experiencia de trabajo con organizaciones de víctimas de desaparición, familiares de desaparición? Y ahí en ese sentido, ¿cómo plantearía la relación siendo directores con esas organizaciones, siendo director? En estos casi 5 años en la Jurisdicción Especial para la Paz, soy yo el que lidera el tema de técnico forense de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ahí es donde he tenido el mayor acercamiento a las organizaciones, a las asociaciones. ¿Por qué? Porque hay un ejercicio que se implementó, que fue el proceso de medidas cautelares a 17 lugares del territorio colombiano, a solicitud de las organizaciones de víctimas ante la magistratura de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y a partir de allí, como peticionarios, pues obviamente además, adicional de que tienen su representatividad, pues se ha ido dando todo un relacionamiento, pero siempre basado en la confianza, siempre en el lugar que las víctimas deben tener, siempre garantizándole el acceso, la participación, el acompañamiento. Entonces, quien lidera este proceso he sido yo, he tenido la oportunidad de interactuar con organizaciones y asociaciones de víctimas para esta labor de cautela en los cementerios, de medidas cautelares, de caracterización y diagnóstico de estos lugares
y de jornadas de prospección y recuperación y acciones judiciales de recuperaciones de cuerpos. Ahí hemos tenido y he tenido esa oportunidad ya en el terreno, con vivencias, con sensaciones, con desarrollos propios del día a día, porque desde lo teórico a lo práctico hay un paso. Aquí lo he hecho en la práctica, he vivenciado con ellos, no voy a mencionar con cuáles porque pues no creo pertinente, pero con las que ha habido esa necesidad, esa oportunidad, ese logro, se ha dado el relacionamiento de manera efectiva, de manera sincrónica. Siento yo que esa simbiosis es fundamental para poder contribuir a la paz, y las asociaciones de víctimas tienen ese poder, ese empoderamiento de la sociedad y cuentan con este servidor para lo que necesitan. Así lo haría en la unidad de búsqueda, obviamente ya a otro nivel, porque sería el director, porque es una entidad humanitaria que me daría mucho más alcance para hacer muchas más acciones que en el marco de lo que vivencio en la Jurisdicción Especial para la Paz, pues por obvia razón de la jurisdicción y de ser un sistema judicial, pero siempre desde la humanidad de Germán Cano para contribuirle a las víctimas. Bueno, muchas gracias, Germán. Yo querría Mira. una pregunta adicional. Usted ha tenido una amplia trayectoria en el Instituto de Medicina Legal, ahora con la JEP ya lleva un tiempo, y uno advierte pues una cierta adhesión a ese trabajo previo. ¿Cómo plantearía usted una diferencia entre lo que sería la búsqueda en una entidad como la unidad, distinto a lo que es Instituto de Medicina Legal? ¿O se trataría de trasplantar allí las mismas prácticas y las mismas visiones del Instituto de Medicina Legal? En el marco legal, cuando se creó el Acuerdo de Paz, dejó y lo desarrolló la ley en el tema de que se tendrían que trabajar entre la unidad de búsqueda y el Instituto Nacional de Medicina Legal, desde el punto de vista de que la unidad de búsqueda fortaleciera los procesos de identificación para el instituto, pero no basta. O sea, esto hay que hacerlo, y como lo decía al comienzo, como es un tema que se desborda, hay que generar nuevos caminos, nuevas rutas, hay que ampliar la cooperación internacional en temas forenses, en temas de identificación. Hay que darle la bienvenida a esos escenarios, porque así ha sucedido en el mundo, donde ha habido estos desastres humanitarios. Realmente hay necesidad de cooperación, incluso en estos temas forenses y identificación. Entonces, no puedo olvidar, y uno no olvida su primera casa, pero aquí ya sería en otra casa, con otras funciones y trabajando en sinergia con el instituto, pero ampliando. La norma, incluso como está actualmente, le permite a la unidad de búsqueda generar convenios con universidades para efectos de temas de identificación. Hay que explorarlo. Soy un egresado de la Universidad Nacional. La Universidad Nacional tiene un laboratorio de genética. Hay que mirarlo con la Universidad de Antioquia, con la Universidad del Valle, donde fui profesor durante 14 años. Entonces, todo este relacionamiento con las universidades públicas tiene que sumarle a la labor fundamental, que es la identificación y el análisis técnico forense. Si me lo permites, una última. claro. Qué pena, pero No. hay una inquietud que me surgió cuando habló de la parte administrativa, y usted habló de que en los territorios trabajaría un esquema de desconcentración y no de descentralización de funciones. ¿Podría explicar un poco ese concepto? La ley que maneja la función pública en Colombia obviamente nos dice que hay que desconcentrar funciones, delegar funciones, y eso es lo que hay. No se puede descentralizar funciones en el sentido que hay un solo director general y hay un esquema de oficinas asesoras, y que obviamente todas deben coordinar para el nivel directivo. Pero la desconcentración de funciones implica eso, y es que si hay un gerente territorial, un coordinador de la territorial, tenga un alcance para ejercer sus funciones, que no lo limite, que tenga que consultarse todo, o que tenga que pasar por el nivel central, o que tenga que responderse desde el nivel central. Esa es la desconcentración de gestiones en el marco de la función pública, y así funcionan en otras entidades, y siempre con el control de gestión que debe ejercer. Yo he tenido oportunidad de ser especialista en control de gestión de la Universidad de Santiago, y con ese ejercicio uno sabe que lo que está pasando en Barranquilla, que lo que está pasando en Bogotá, que lo que está pasando en Tunja, para la entidad que es del orden nacional como está creada, pues impacta si no llevas el control. Si no llevas el control de gestión, no estás gerenciando. Muchas gracias. ¿Algo más? No. Bueno, Germán, muchas gracias por haber aceptado la invitación a
a la entrevista. Nos estaremos comunicando. Muchas gracias. No, a ustedes, muy amables. Buena Muchas tarde. gracias. Feliz tarde. Bueno, Muy bien.